A partir de este momento vas a escuchar el mensaje de la Iglesia Evangélica Bautista de Melipal, desde la Patagonia Argentina, San Carlos de Bariloche. I once was lost, but now am found. No entiendo por qué razón Él viene para llenarme, tanto que mi corazón parece que va a estallarme. Del cielo baja la unción, corriendo va por mis venas, en viento como un ciclón, en fuego ardiente que quema. Viene hacia mí, oigo su hablar, quiero con él estar. Hay blanco sobre mi altar, su gloria está descendiendo, todo comienza a temblar, es su presencia cayendo. ¿Cómo hago para adorar? Esto me envuelve y me lleva. Apenas puedo expresar así. No sé por qué me amaste. Oh, déjame proclamarte en mí, Rey soberano y Señor. Yo soy del cuerpo de Él, es la razón de su modo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Vuelve a venir, oigo su hablar, quiero con él estar. Hay blanco sobre mi altar, su gloria está descendiendo, todo comienza a temblar, es su presencia cayendo. ¿Cómo hago para adorar? Esto me envuelve y me lleva. Apenas puedo expresar así. No sé por qué me amaste. Oh, déjame proclamarte en mí, Rey soberano y Señor. ¿Cómo hago para adorar? Esto me envuelve y me lleva. Apenas puedo expresar así. No sé por qué me amaste. Oh, déjame proclamarte en mí. Rey soberano y Señor. Oh, déjame proclamarte en mí, Rey soberano y Señor. Vamos a compartir en la palabra de Dios algunos pasajes que estuvimos leyendo cuando comenzamos, cuando abrimos este día de culto, de reunión.
ustedes saben que hace un tiempo atrás, poco menos de un mes, hablé sobre el nuevo pacto, ¿no? Y a la luz de Hebreos capítulo 9, más que nada, y algún versículo de Hebreos capítulo 10. Y mi intención era poder completar, ¿no?, esto, porque me parece un tema que es hermoso y que nos lleva tanto a la adoración a nuestro Dios por todo lo que ha hecho. Así que hoy vamos a continuar con este tema. Ustedes saben que la vez pasada hablábamos y les comentaba que el nuevo pacto trae muchas bendiciones. Y a veces estos dos pasajes, Hebreos capítulo 9 y Hebreos capítulo 10, son dos pasajes que a veces nos cuestan mucho y a veces cuesta entenderlos, ¿no? No sé si será así, pero yo pienso que estos dos pasajes a veces son difíciles porque son dos pasajes que tratan de aplicaciones del libro de Levítico. Y creo que el libro de Levítico es uno de los libros menos estudiados por los creyentes. Entonces, cuando queremos entender qué es lo que dice Hebreos, muchas veces no nos cierra, ¿no? No lo entendemos. Y quizás no es porque es muy complicado, es muy difícil, sino porque quizás no conocemos lo que Dios estableció en Levítico para el pueblo, ¿no? Y que el escritor de Hebreos dice que era un símbolo o una sombra también, dice, de lo que había de venir en Cristo. Entonces el escritor de Hebreos no se pone a explicar la ley según Levítico, Éxodo o Deuteronomio, sino que el escritor de Hebreos directamente hace la aplicación, ¿no? Y dice por qué es superador el sacrificio de Cristo. Y toma como referencia lo que era la ley en el Antiguo Testamento, ¿no? Lo que Dios había establecido para el culto del pueblo, ¿no? A veces también, comentaba la vez pasada, y lo vuelvo a comentar porque me interesa que esto quede claro, a veces, como no conocemos tanto del tema, cuando leemos en estos libros como Levítico y todo lo demás, que las personas quedaban inmundas, decimos, oh, mirá qué bravo, era pecado cualquier cosa. Y resulta que quedar inmundo en el antiguo pacto no necesariamente es pecado, sino significaba que no estabas apto para el culto en el tabernáculo, pero no necesariamente pecado, ¿no? Por ejemplo, mencioné anteriormente que cualquier persona que sufría de algún flujo de sangre, la ley establecía que él quedaba inmundo por una determinada cantidad de días, ¿no? Y eso necesariamente no es pecado, ¿no? Sino algo normal, algo que Dios creó también, ¿no? Entonces, fíjense ustedes cómo a veces la falta de estudio en estos temas nos lleva a hacer interpretaciones equivocadas, ¿no? Lo que Dios estaba enseñando con eso es que el culto a Él era cosa seria. Dios no estaba discriminando gente, ¿me entienden? Sino que para Dios el culto era importante y era cosa seria. Entonces, ahora en el nuevo pacto hay muchas de estas cosas que no están presentes, ¿no? Y a veces no las consideramos en el Antiguo Testamento porque, claro, como en el Nuevo Testamento esto no... El ceremonial, todas estas prohibiciones. Resulta que ahora, antes había diferencias entre hombre y mujer, y el Nuevo Testamento nos dice que no hay hombre ni mujer, no hay esclavo, no hay libre, no hay diferencias, ¿no? Estamos todos igualados por Cristo Jesús en la presencia de Dios, ¿no? Por ejemplo, en el Antiguo Testamento, el sumo sacerdote no podía ser mujer, ¿no? Entonces, ¿y hoy? Y hoy tenemos todos libre entrada a la presencia de Dios. El Hebreos capítulo 10 es un capítulo que nos habla precisamente de lo que Dios nos ha dado
en Cristo Jesús y cuáles son todas las bendiciones que hemos recibido a través del sacrificio de Cristo. Vamos a considerar también algo del capítulo 9, ¿no? Y vamos a ver algo en el capítulo 10, más que nada del servicio y ministerio del Señor hoy, ¿no? Servicio y ministerio del Señor hoy, ¿no? Entonces, vamos a leer primero algún versículo del capítulo 9 para introducir este tema de la entrega del Señor, ¿no? La entrega para el sacrificio, capítulo 9 de Hebreos, desde el versículo 15 al 18. A ver si tenemos algún voluntario que lo pueda leer. Nueve, 15 al 18. Del 15 al 18. Muy bien, muchas gracias. Bueno, el versículo 15, nosotros habríamos considerado parte de ese versículo la vez anterior, ¿no? Donde habíamos hablado de que el Señor es un mediador, ¿no? Mediador en este nuevo pacto, ¿no? Pero la siguiente parte del versículo habla de la intervención de la muerte para remisión de las transgresiones, ¿no? Que había bajo el primer pacto. Así los llamados, dice, reciban promesa de la herencia eterna, ¿no? Es importante tener presente esto, ¿no? Que era necesario en esta obra de salvación del mundo, era necesario la muerte. A veces cuando uno empieza a transitar la vida cristiana y empieza a dar los primeros pasos de la fe, uno empieza a preguntarse, ¿pero por qué la muerte del Señor? ¿No había otra forma? ¿No había otra forma con la cual se pudiera dar solución a esto, a este problema de la humanidad, ¿no? Y lo que aprendemos es que precisamente era necesario que se diese la muerte para que se cumpla el pacto. El Señor cuando estuvo en la última cena, ¿sí? Y habló con los discípulos en Marcos 14, 24, le dijo, esto es mi sangre del nuevo pacto, que por muchos es derramada, ¿no? Esta es la sangre de mi nuevo pacto que por muchos es derramada, ¿sí? Es necesario que esta sangre sea derramada. Cuando la sangre es derramada, ¿qué pasa con la vida de la persona? ¿Qué pasa si la persona se desangra? Muere, ¿sí? Entonces el Señor está diciendo el nuevo pacto es necesario que haya derramamiento de sangre, ¿sí? Y acá en este pasaje que estamos considerando, el pasaje mismo va a confirmar esto. Y yo quiero hacer una aclaración en esto, ¿no? Porque la traducción de la versión Reina Valera no nos ayuda mucho. Porque introduce la palabra testamento donde debería ir pacto. Ustedes saben que la palabra testamento y pacto es la misma. Entonces, cuando se hace una traducción, tenés que mirar el contexto y ver qué va. Si va testamento o va pacto, ¿sí? El problema acá es que se pone la palabra testamento cuando debería ir pacto, ¿no? Entonces, por eso me gusta más la nueva traducción viviente. La nueva traducción viviente da una variante a esto. Y también la Biblia textual, ¿sí? Yo saqué la variante de la Biblia textual, que me gusta más. Dice, porque donde hay un pacto, es necesario, el versículo 16 estoy leyendo. Porque donde hay un pacto, es necesario que intervenga la muerte del destinado al sacrificio. Porque un pacto es firme sobre víctimas muertas, pues no tiene vigencia mientras vive lo pactado. Versículo 18. De donde ni siquiera el primero
fue puesto en vigor sin sangre, ¿no? Eso, bueno, esta es la misma expresión que dice el versículo 18 en la versión Reina Valera, ¿no? Por ahí mete lo del testamento y el testador y nos complica un poco. Pero acá está hablando de pacto, ¿no? Y estos versículos, a mí me da un poquito de pena que aparezca esta diferencia de traducción en una versión que la usamos mucho. La versión Reina Valera la usamos mucho nosotros. Porque es un texto fundamental. Estos pasajes que hemos leído son los que confirman que era necesaria la muerte del Señor para el establecimiento del nuevo pacto. ¿Entienden? Ahora, esto quiere decir, y lo que expresa la Escritura, es que sin muerte no había pacto, ¿sí? El problema que trae también esta traducción de la versión Reina Valera, ¿sí?, es que habla precisamente que es necesario que intervenga muerte del testador, ¿no? Dice, porque del testamento con la muerte se confirma, no es válido entre tanto que el testador vive, ¿no? O sea, el testamento se entrega cuando el testador muere. Pero tenemos un problema, porque resulta que si el testador es Cristo, ¿no?, como dice el pasaje, no está muerto, está vivo, ¿sí? Entonces, a veces esta traducción confunde un poco, ¿no? Y como nosotros nos hemos comprometido aquí en Melipal, que vamos a enseñar toda la Biblia, y los pasajes que son un tanto difíciles, esos también los vamos a enseñar, ¿no? Porque entendemos que tenemos que enseñar toda la Biblia, toda la palabra de Dios, de Génesis a Apocalipsis. Y este pasaje habla entonces de la necesidad, ¿no? Sin muerte no hay pacto. Sin muerte no habría pacto. Así era también en el Antiguo Testamento. Génesis capítulo 15, del versículo 9 al 18, ustedes léanlo en sus casas. Dios va a hacer un pacto ¿con quién? Génesis 15, los que están haciendo Pentateuco. Con Abraham, ¿sí? Va a hacer un pacto con Abraham, ¿sí? Y entonces cuando Dios va a hacer un pacto con Abraham, le dice, Abraham, tráeme una serie de animalitos, ¿no? Y le pide una becerra, una cabra, un carnero, una torta, un palomino. Y le dice, dividilos en dos, ¿sí? Mata el animal, dividilo en dos. Y Dios establece un pacto allí con Abraham, léanlo ustedes. Fíjense que el que se compromete en el pacto es Dios, porque el que pasa entre medio de los animales es Dios, no pasa Abraham. Dios es el que compromete a cumplir ese pacto, ¿no? Y allí le promete que le va a dar una nación grande, ¿no? El primer pacto, era necesario la muerte de los animalitos, ¿no? Después más adelante, en Éxodo capítulo 24, de 4 al 8, Dios lleva al pueblo, lo saca de Egipto, lo lleva al monte y le va a dar la ley. Y dice que Moisés les va a leer la ley. Y va a tomar el libro y lo va a leer a oídos del pueblo. Dice Éxodo 24, 7 al 8, y tomó el libro del pacto y lo leyó a oídos del pueblo, el cual dijo, haremos todas las cosas que Jehová ha dicho y obedeceremos. Entonces Moisés tomó la sangre de los sacrificios que habían hecho y roció sobre el pueblo y dijo, he aquí la sangre del pacto que Jehová ha hecho con vosotros sobre todas estas cosas. ¿No? Los pactos anteriores también había intervenido sangre. Y en este nuevo pacto interviene también sangre, la muerte de nuestro amado Salvador Jesucristo. Quiero decir que Jesucristo entrega su vida para pagar cada una de aquellos actos nuestros o acciones que la Biblia le llama pecado. Acciones que nosotros hacemos consciente o inconscientemente contra lo que Dios ha establecido. Entonces, Jesucristo es el sustituto. Por eso es el sacrificio, es el sustituto, ¿sí?, que va a tomar el lugar que deberíamos haber tomado nosotros, ¿sí? Porque la paga del pecado o la paga de estas malas acciones que hacemos contra Dios es ¿qué cosa? Es la muerte, el salario, lo que te mereces, ¿sí?, por haber ofendido a Dios, voluntaria o involuntariamente, es la muerte. Pero como Dios
decide de su propia voluntad, nadie lo obliga, decide de su propia voluntad salvarte a vos y salvarme a mí, entonces Dios lo que hace es precisamente instaurar este nuevo sacrificio, este nuevo pacto, ¿sí? La entrega del Salvador, de Jesucristo, allí en la cruz del Calvario, para darte vida a vos y darme vida a mí, ¿no? A veces decimos, bueno, Jesucristo vino al mundo porque tenía que salvarme. No, Jesucristo vino al mundo porque quiere salvarnos. Él no se ve obligado, sino por su amor tan grande hacia nosotros, ¿sí? Viene, vive nuestra vida, sufre nuestros dolores, sufre nuestras enfermedades, porque era necesario, dice la Biblia, que en todo sea semejante a nosotros. Entonces sufre cada una de las cosas que vos sufrís y se entrega en la cruz del Calvario. Y hoy te puede entender, porque ya padeció todo lo que vos padeciste, hoy te puede entender. Y hoy está allí sentado en los cielos intercediendo por cada uno de nosotros. Quiero decirte que si nunca le pediste a Cristo que salve tu vida, que esta obra, que este sacrificio se haga efectivo en tu vida, hoy es la oportunidad. Hoy ha venido la salvación a este lugar. Hoy es la oportunidad de decirle a Jesús, Jesús, sálvame. Yo quiero hacerme acreedor de esta obra que has hecho. Y Jesús lo que hace, limpia completamente la vida. Limpia tu conciencia. ¿Tu conciencia te acusa? Jesús la limpia completamente. No te va a acusar. Ya no va a decir, vos le debes a Dios. Dios está enojado con vos. No va a decir más eso la conciencia. Porque Dios la limpia completamente, porque las cuentas ya están arregladas. Ya se ha pagado. Si en esta mañana querés decirle esto a Jesús, solo te lo tenés que decir, Él te está escuchando. El Señor quita lo primero para establecer esto último. Quita lo primero, es decir, lo del antiguo pacto. Vemos en el capítulo 10, versículos 5 al 10, dice, por lo cual entrando en el mundo, dice, sacrificio y ofrenda no quisiste, mas me preparaste cuerpo. Holocausto y expiaciones por el pecado no te agradaron. Entonces dije, he aquí que vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad, como en el rollo del libro está escrito de mí, ¿no? Este pasaje, vamos a leer hasta ahí nomás, este pasaje habla precisamente de la voluntad del Hijo de Dios, ¿no? La Biblia dice que el plan de salvación fue planificado en la eternidad, ¿sí? Antes de que el hombre haya pecado, antes de que cada uno de nosotros hayamos ofendido a Dios. Y la Biblia nos enseña que en ese momento es el mismo Señor, el Hijo de Dios, el que dice, vengo para hacer tu voluntad, ¿no? Ustedes saben que esta expresión que aparece acá en Hebreos capítulo 10 es la misma expresión que aparece en un salmo, que es un salmo mesiánico, en el Salmo 40, versículos 6 al 8. Dice, sacrificio y ofrenda no te agrada, has abierto mis oídos. Holocausto y expiaciones no has demandado. Entonces dije aquí que vengo, en el rollo del libro está escrito de mí. El hacer tu voluntad, Dios mío, me ha agradado y tu ley está en medio de mi corazón, ¿no? Esta es la referencia que tenemos de este pasaje que toma el escritor de Hebreos, ¿no? Y precisamente la expresión acá no es que Dios no le agradan los sacrificios porque Él los ha dado, en el sentido de que les son repulsivos. Si bien el pueblo de Dios había desvirtuado esto, y por eso como desvirtuaron lo que era el culto a Dios, se comieron el cautiverio, y después más adelante como desvirtuaron lo que dice la ley de Dios y rechazaron al Mesías, les pasó lo que le pasó. Pero más allá de eso, acá lo que está hablando es precisamente de estos sacrificios que se hacían en la antigüedad, tenían un problema, que no podían cubrir lo que sí cubrió el sacrificio de Cristo, que es toda la humanidad y limpiar completamente de la conciencia,
¿no? Entonces este pasaje, cuando lo leemos y entendemos esto del sacrificio y ofrenda no quisiste, está haciendo referencia precisamente a esto, a la obra de Dios, porque es precisamente un salmo mesiánico. Si Dios va a hacer una obra en toda la humanidad, los sacrificios y los holocaustos son, digamos, incompletos, ¿sí? O digamos que no alcanza, no sirven para esto. Entonces dice el versículo, me preparaste cuerpo, me hiciste un cuerpo, ¿no? Este es cómo traduce el escritor de Hebreo. El Salmo dice, has abierto mis oídos. El Salmo 40 cambia la expresión, o sea, el Salmo 40 tiene otra expresión, dice, has abierto mis oídos. Y quiero decirte que las dos expresiones, sea cual sea la de las dos, están hablando del servicio del Señor. Me preparaste cuerpo, era necesario que Él, si venía a este mundo, tenía que hacerse hombre y vivir como vivíamos nosotros para poder llegar a hacer esta obra maravillosa en la cruz del Calvario, ¿sí? Pero, además de eso, esto de abrir los oídos es algo que está estipulado en la ley. Y esto lo hacía quien era un siervo que quería servir a su Señor por amor. Entonces el siervo decía, no, yo amo a mi Señor. Yo amo a mi Señor y yo quiero servirle perpetuamente. Había un tiempo en el cual los siervos podían ser dejados libres. Pero resulta que el siervo que declaraba esto tenía que hacerse una perforación en el lóbulo de la oreja. Por eso dice, has abierto mis oídos, ¿no? Entonces se tenía que perforar el lóbulo de la oreja y llevarlo delante de los ancianos del pueblo para que vieran que ese siervo estaba diciendo, precisamente yo quiero servir por amor a mi Señor, ¿no? Y precisamente este es el servicio que hizo nuestro amado Señor. Fue un servicio por amor, es un servicio de entrega total. Por eso el Señor toma la forma de hombre y vive como siervo obediente, ¿no? Este es nuestro ejemplo, ¿sí? Esta es nuestra medida, ¿no? Esta es nuestra referencia. Nuestro amado Señor, el siervo obediente, el que se entrega, porque eso tiene que ver el amor se entrega, ¿sí? El que se entrega por los demás, por los suyos, por los que se pierden. El que se entrega en vida, pero también se entrega cuando le toca el momento de sufrir allí en la cruz del Calvario. Y no rehúsa ir a la cruz, sino que dice, se haga tu voluntad, amado Padre, ¿no? Entonces, este es nuestro ejemplo, esta es nuestra referencia para seguir. En estos versículos dice que en esa voluntad, en esa decisión, nosotros hemos sido santificados. Gracias a esta decisión, nosotros disfrutamos de la vida de santificación. ¿Qué es esto de la vida de santificación? Bueno, cuando llega el momento, Gálatas 4:4, cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer, nacido bajo la ley, para que redimiera a los que estábamos bajo la ley, a fin de que recibiésemos, ¿qué cosa? La adopción de hijos. Entonces, nuestra vida es santificada desde el primer momento en el que aceptamos al Señor, porque pasamos a ser hijos de Dios por adopción, porque somos adoptados por Dios. Y ahora nuestra vida es otra, no es la de antes, porque ahora nuestra vida es la del Hijo. Pero además de esto, Juan 1:12 dice, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio el derecho de ser llamados hijos de Dios. Es decir, que aquel que pide que Jesús les salve, es decir, que aquel que pide que Dios salve su vida, esa persona pasa a ser inmediatamente un hijo de Dios. Pero también santificados, separados de este mundo. Somos hijos de Dios, por lo tanto vamos a vivir como hijos de Él. Dice Juan 17:14, yo les he dado tu palabra y el mundo los aborreció, porque no son del mundo,
como tampoco yo soy del mundo. La vida de santificación también tiene que ver con esto, el entender y el vivir de acuerdo a lo que somos, separados del mundo, de este sistema. Separados del mundo para hacer la obra de Dios, ¿sí? Y vivir de acuerdo a esto que Dios nos está demandando. Además de esta entrega y además de haber sido santificados, tenemos la bendición de que hoy nuestro Señor está sentado a la diestra de Dios. El versículo 11 y 12 dice: y ciertamente todo sacerdote está día tras día ministrando y ofreciendo muchas veces los mismos sacrificios, que nunca pueden quitar los pecados. Pero Cristo, habiendo ofrecido una vez para siempre un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra de Dios. Y de ahí en adelante, esperando hasta que sus enemigos sean puestos por estrado de sus pies. Este pasaje nos habla precisamente de la diferencia entre el antiguo y el nuevo pacto, ¿no? Los sacerdotes del antiguo pacto seguían trabajando y ministrando en el templo, en el tabernáculo y haciendo muchos sacrificios que dice que no pueden quitar los pecados, ¿sí? Por eso es insuficiente el sacrificio del Antiguo Testamento, porque no puede quitar el pecado. Y ustedes me dirán, ¿y entonces qué hacía Martín? Los cubría, nada más. Tenían un año de prórroga hasta el próximo sacrificio. Entonces esa sangre de ese animalito cubría el pecado y Dios no derramaba su ira con el pueblo. El sacrificio de Cristo es superador porque quita completamente el pecado de la vida. Y entonces cuando Dios te ve a través de Cristo y te ve como limpio. A pesar de que nosotros estamos en un proceso en el que estamos caminando y aprendiendo a vivir en esta nueva vida en Cristo y que a veces pecamos. Naturalmente no vamos a dejar de pecar porque todavía estamos en este cuerpo. Entonces, esta es la bendición que tenemos, este sacrificio superador, que es un solo sacrificio. Un solo sacrificio y bastó para siempre, no hace falta más. En el antiguo pacto se seguían los sacrificios, pero ahora no hace falta otro sacrificio. Por eso dice que Cristo entró una sola vez a la presencia de Dios con su propia sangre, ¿no? Y se sentó a la diestra de Dios. Es decir, ¿por qué va a entrar más veces? O sea, ¿por qué va a hacer este oficio que hacían los sacerdotes del Antiguo Testamento si con uno era suficiente? Entonces entró una sola vez con su propia sangre, obtuvo redención para todo el mundo y se sentó a la diestra de Dios porque no hace falta seguir oficiando allí. Entonces hoy Jesucristo está sentado a la diestra de Dios y dice que esperando, ¿no? Esperando que sus enemigos sean puestos por estrado de sus pies. Esta expresión de que se sentó a la diestra de Dios habla de la autoridad del Señor. Este pasaje que habla de que está esperando está tomado del Salmo 110, Salmo 110.1, es otro salmo mesiánico. Jehová dijo a mi Señor, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies, ¿no? Ya en el tiempo de los salmos, este es un salmo de David, ¿no? Algo mucho antes de la obra de Jesucristo, ¿no? Pero Dios ya lo da como un hecho. El Salmo 2 dice, yo he puesto mi rey en Sión para siempre, ¿no? Estamos hablando de algo que Dios dijo allá cuando se escribieron los salmos. Y dice que Jesucristo va a ser rey en Sión, es decir, en Jerusalén, y va a ser para siempre. Eso todavía no se ha cumplido, pero Dios lo da como un hecho. Isaías 45, 23 y 24 dice, por mí mismo hice juramento, de mi boca salió palabra en justicia y no será revocada, que a mí se doblará toda rodilla, lo que hemos cantado hoy, y jurará toda lengua, y se dirá a mí, ciertamente en Jehová está la justicia y la fuerza, y a él vendrán, y todos los que contra él
se enardece, serán avergonzados, ¿no? Filipenses capítulo 2, el apóstol Pablo dice que el Padre le dio un nombre al Señor que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra. Y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor. Esto es inevitable. Los que quieran y los que no quieran van a doblar sus rodillas delante del Señor. Gracias al Señor somos muchos los que hoy doblamos nuestras rodillas y le adoramos a Él como el soberano. 1 Corintios 15, 24 al 26 habla del tiempo del fin, cuando se va a dar esto. Luego el fin, cuando entregue el reino al Dios y Padre, cuando haya suprimido todo dominio, toda autoridad y potencia. Porque preciso es que Él reine hasta que haya puesto a todos sus enemigos por debajo de sus pies. Y el postrer enemigo que será destruido es la muerte. Apocalipsis capítulo 20 nos ilustra esto que está diciendo el apóstol Pablo en 1 Corintios 15. Y el diablo que los engañaba fue lanzado en el lago de fuego y azufre, donde estaban la bestia y el falso profeta. Y serán atormentados día y noche por los siglos de los siglos, dice Apocalipsis 20:10. El versículo 12 dice, y vi a los muertos, grandes y pequeños, de pie ante Dios. Y los libros fueron abiertos y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida. Y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros según sus obras. Y el versículo 15 dice, y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Gracias al Señor que yo estoy inscrito en el libro de la vida, entonces en esta escena no voy a estar. Y el Señor va a poner orden en este mundo, ¿no? Y será aquí cuando se cumpla lo que dice el apóstol Pablo, ¿no? Hasta que se ponga a sus enemigos por estrado de sus pies. Y dice algo muy interesante que no sé si alguna vez lo leíste o lo tuviste en cuenta en la Biblia. Dice que el Señor entregará el reino a Dios y Padre, restaurando toda la autoridad de Dios y terminando la obra encomendada para el Hijo. Resulta que al final de todo será el Señor el que entregue todo y restaure todo al Padre. Y allí terminará su tarea, ¿no? La obra que Dios le había encomendado, de restaurar todas las cosas en Él, dice la Escritura. Y allí estará toda la autoridad de Dios por los siglos de los siglos. Queridos hermanos, yo quise poder tomar todos estos pasajes porque quiero decirte algo, hermano. Más allá de que es hermoso poder ver cómo se va a cumplir todo esto que dice la palabra, que el Señor está ahí sentado en el trono de Dios, está sobre todo, pero esperando a que sus enemigos sean puestos por estrado de sus pies. Quería que lo viéramos a esto. Pero la conclusión a la cual yo quiero llegar y la aplicación que yo quiero sacar de esto para tu vida y para la mía, que lo que Dios dice se cumple. No importa las circunstancias, no importa lo que muestre una circunstancia temporal aparente, no importa. Lo que Dios dice se cumple. Y Él ha dicho, yo he puesto mi rey en Sión para siempre, y su rey va a estar ahí en ese lugar para siempre. Y Él ha dicho que va a venir un día y va a poner orden, y Satanás va a ser echado al lago de fuego con todos sus seguidores. Y la muerte va a ser destruida. Y esto se va a cumplir. ¿Qué es lo que el Señor a vos te ha dicho? Por su palabra, por supuesto, ¿no? ¿Qué es lo que el Señor te ha dicho y vos ves que tarda en cumplirse? A veces nos pasa, ¿no? Que miramos lo que la palabra dice y lo que yo le he pedido al Señor y a veces no llega. Si Dios lo dijo, hermano, se va a cumplir. A veces puede ser que no se cumpla de la manera que yo quería, pero si Dios te lo prometió, eso se va a cumplir. Capaz que no en la sucesión de hechos que vos querés que sean, porque Dios es mucho más grande y está por encima de cualquier circunstancia, pero lo que Dios te prometió lo va a cumplir.
La bendición del nuevo pacto nos ha perfeccionado y con esto termino. El versículo 14 dice, porque con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados, ¿no? La perfección viene precisamente por lo que decía el versículo 1 del capítulo 10, ¿no? Que nunca pueden los mismos sacrificios que pueden ofrecerse continuamente cada año hacer perfectos a los que se acercan, ¿no? La perfección viene porque nosotros disfrutamos de esta bendición, de tener una conciencia limpia. Y podemos decir, como decía el apóstol Pablo, no hay condenación para los que están en Cristo Jesús. Y podemos descansar y confiar en el Señor. Y podemos disfrutar de la entrada a su presencia también, ¿no? El capítulo 4, versículo 16, habla de esto, de acercarse confiadamente al trono de la gracia. Hoy cantábamos que el velo fue rajado, fue partido. Bueno, eso significa que la entrada a la presencia de Dios, al lugar santísimo, está abierta para todos nosotros. Por eso hemos sido perfeccionados en Él. Antes las personas no podían entrar a la presencia de Dios. Y si lo hacía el sumo sacerdote únicamente una vez al año. Hoy tenemos libre entrada. Hoy tenemos las puertas abiertas para ir cuando nosotros queremos. Tenemos que aprovechar y disfrutar de esta bendición. Esto significa, hermanos, que hayamos sido perfeccionados en Él. Vivamos de esta manera y también compartamos esto con otros. Porque hay mucha gente allá afuera que vive atormentada. Y la solución está al alcance de la mano. La solución es Jesús. Entonces hay que acercarle la solución a las personas. Y tenemos que llevarle esto, ¿no? Que en Cristo ya no hay más conciencia acusadora. No hay una conciencia que te diga, vos le debes a Dios. Vos merecés la muerte porque le debes a Dios. No. Cristo ya lo pagó todo. Y en Cristo tenemos esta libre entrada. Cuando te sentís mal, entra a la presencia de Dios. Cuando estás gozoso, entra a la presencia de Dios porque vamos a adorarle, vamos a alabarle. Cuando estás triste, también entra a la presencia de Dios para adorarle, para alabarle. Entra a la presencia de Dios para buscar de su paz, buscar de su consuelo, de su gozo. Todas estas cosas tenemos disponibles por el nuevo pacto. Conclusión. La entrega de nuestro Señor era condición para establecer este nuevo pacto. Aprendemos en esto la voluntad del siervo, que por amor se entrega, hasta la muerte y muerte de cruz. Por esta obra hoy somos santificados, perfeccionados y disponemos de un sumo sacerdote que intercede por nosotros. Paciente para con nosotros y esperando el tiempo en el que regresará para establecer un reino que no tendrá fin. Mira la cantidad de bendiciones que hemos recibido en Cristo Jesús. Quiero decir hoy que si no te has decidido por Jesús, hoy es el tiempo. Hoy es el tiempo de decirle a Jesús, quiero que vos me salves. Quiero que perdones todos mis pecados. Quiero tener limpia la conciencia. Quiero darte esa oportunidad si no lo has hecho nunca. Decíselo con tus palabras. No hay mejor cosa que la sinceridad de corazón. Dios te va a entender y te va a salvar. Queridos hermanos, que el Señor nos bendiga, que el Señor nos siga alentando con estas cosas, porque estas cosas nos alientan a disfrutar de su presencia, a disfrutar de Él, a disfrutar de la maravilla que es entrar a su presencia y descansar en lo que Él dice, en lo que Él nos ha dejado. Hijo mío, yo sé muy bien por lo que estás pasando, porque yo también sufrí. Yo te entiendo. Yo también fui perseguido y maltratado por amarte a ti. Pero tú tienes la promesa de que yo jamás te dejaré. Y aunque vea que atraviesas el valle de la muerte, recuerda